Bienvenidos a nuestra lección juvenil de Escuela Sabática y ya vamos llegando casi al final de este trimestre, ¿cierto, Edwin? Sí, ya literalmente lo terminamos Sí. queda una semanita ya, pero lo terminamos. Así es, ya estamos aquí finalizando, hemos compartido un trayecto muy interesante con lecciones que nos han servido mucho para nuestra vida. Y en esta ocasión, el título de la lección juvenil dice Limpiando la casa. A ver, eso hace mucha relevancia al orden, ¿no, Edwin? ¿Qué tal eres para el orden? Pues Complicado. en mi cuarto pues no se ve mucho el orden, que digamos. Yo creo que cuando la mamá hace el aseo, ¿cierto? Sí, cuando mi mamá limpia. De todas maneras, eso es algo que hay que procurar hacer para Así ser es. más ordenado. Cuando uno es ordenado, dice el espíritu de profecía, cuando uno es ordenado en la casa y uno mismo es muy ordenado para las cosas de Dios. Así es, todo tiene una relevancia porque estamos hablando de un Dios de orden. Si bien nosotros como hombres somos más desordenados, pero bueno, la idea es que mejoremos en ese aspecto. Vamos a leer entonces la lectura bíblica de esta semana y nos vamos a dar cuenta de qué personaje vamos a estar hablando. Dice Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 2. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en toda la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Entonces nosotros hemos visto, Edwin, en los reyes que hemos analizado en las lecciones anteriores, que han cometido sí muchos errores y han fallado, y quizás Josías tuvo errores, pero aquí dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y es lo que más se destaca, ¿cierto? Sí. Entonces ya, ¿qué dice el más luz para que vayamos un poco a ir avanzando en esto? Así como era Josías, desde su juventud había procurado valerse de su cargo de rey para exaltar los principios de la santa ley de Dios. Y ahora, mientras el escriba Safán le leía el libro de la ley, el rey discernió ese volumen y un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de la reforma que tanto deseaba verse realizada en la tierra. Deseaba ver realizada en la tierra. Roser- Resolvió. Resolvió andar en luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley del cielo. O sea que usted hablaba ahorita, David, de los reyes, siempre ellos tenían algo que cambiar. Exacto. Mientras que Josías, digamos acá, procuró desde el momento en que empezó a reinar a los 8 años que todo el pueblo de Israel se pudiera convencer de la ley que rige todo, digamos, la creación de Dios. Así es, Edwin, mira lo importante o lo relevante entonces de la vida de Josías como rey. Y mira, me gusta mucho lo que dice al final, enseñanzas al pueblo al fin de inducirlo a cultivar la reverencia, el amor a la ley del cielo. Entonces era un rey que daba ejemplo. ¿Sí? Y mira que esto está en el capítulo 33 del Profetas y Reyes. De hecho, el plan de lectura de esta semana es el capítulo 33 y habla específicamente de esta buena gestión que hizo Josías. Bien, vamos a entrar entonces a la sección de ¿qué opinas? Y nos dice esta parte, marca la respuesta que mejor representa tu actitud hacia la palabra de Dios y luego explica por qué. Nuevamente recuerden que el link de la lección lo dejamos en los comentarios para que ustedes vayan y descarguen la lección y puedan mirar la sección de ¿qué opinas? Entonces, Edwin, dice que marca la respuesta que mejor representa tu actitud hacia la palabra de Dios y hay varias opciones. Ejemplo, no leo ni aplico la Biblia a mi vida porque o a mí mi Biblia se está empolvando, no sé, ¿te pasa? ¿Tu Biblia te está empolvando o la lees o no la lees o eso no te corresponde? Pues a mí no. Ok. Pues yo siempre, voy a decir cada no, siempre saco mi tiempo Ajá. para leer la Biblia, estudiar el espíritu de profecía, la lección, bueno, Mira, es que cosas diferentes. hay casas, no sé si has entrado a algunas casas que tienen como una atril, una Biblia abierta y todo el tiempo mantiene ahí, ¿cierto? Sin abrir, sin cerrarse, sin otras páginas como en un salmo o así por lo menos, ¿cierto? Sí, eso pasa en muchas casas, digamos, pues eso pasa más que todo en las casas católicas o en Sí. las personas que no tienen en sí una religión, de yo sigo esta, ¿no? Pasa más que todo Esa por como allá. que no, ¿sí? Ok. Estoy tan ocupado que me canso y no tengo la energía necesaria para estudiarla. A veces de pronto el trabajo, el estudio,
ubicamos o colocamos nuestro tiempo en cosas que no tienen sentido y nos olvidamos de coger la Biblia. Muchos también están reemplazando, yo acepto, no tengo una Biblia física en este momento, aquí donde estoy, pero pues el celular es como la herramienta necesaria. Pero yo he visto, inclusive Edwin, hasta en cultos, en predicaciones, pues a mí me parece que si uno está en un sábado, en una predica, debería tener su Biblia, ¿no? Y ya ahora es computadora, iPad o celular. Creo que la Biblia no se debe perder el uso de la Biblia, no estoy diciendo que sea mal utilizar esto porque es una muy buena herramienta, pero tampoco podemos perder el uso de la Biblia. ¿Tú qué dices? Pues yo pienso pues algo lo contrario de lo que usted piensa. Ah, bueno, dale. Por ejemplo, yo creo pues en Daniel, ahí mismo se declara y dice, la ciencia será aumentada. Yo creo que por ejemplo, la Biblia tiene poder cuando nosotros la aplicamos, cuando nosotros la leemos. O sea que si yo puedo usar cualquier medio, estoy diciendo, puedo usar cualquier medio que me ayude en mi vida espiritual. Claro que, por ejemplo, pues en lo que es en la parte de la iglesia, lo que es en el púlpito y todo, tener la palabra tangible ahí, física. Sí, Pero pues, sí, perdón. todo que me ayude, por ejemplo, a identificarme con Jesús y poder ser yo mejor persona y plasmar a Jesucristo en mi vida, es mejor, debe ser bueno para mí. Y es bueno. Exacto, muy de acuerdo con eso, es decir, lo que dices es que así sea, yo puedo tener la Biblia en físico pero no aplicarla y no quiere decir que el elemento como tal sea el más relevante, pero de acuerdo contigo. Sí, y recalco, por ejemplo, algo que pasó en Israel en los tiempos cuando subieron al Sinaí, bueno, en las tablas de la ley y todo eso. ¿Qué pasó mientras Moisés estaba allá arriba con Dios y el pueblo que El estaba pueblo haciendo abajo? se olvidó de Dios. Y estaban haciendo orgías, estaban haciendo idolatría, bueno, muchas cosas. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener al Dios tangible ahí, pero si yo no creo en él, Exacto, no es voy que a hacer nada. precisamente Edwin, mira que esta semana estudiábamos esa situación del pueblo de Israel, cómo vieron a Dios o vieron los milagros de Dios tan ahí, tan presentes, digamos la nube de fuego, la nube en la noche, el mar rojo cuando se abre, la comida que caía del cielo, el maná, tanto que ellos vieron de Israel y aún así no creyeron. ¿Ah? Sí, no creían en su palabra. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. Nos pasa, o sea, no es diferente a lo que el pueblo de Israel vive en sus tiempos, No podemos a lo que justificarnos. nosotros no estamos viviendo. Tenemos Exacto. tecnología, claro, podemos comunicarnos por muchas cosas y de muchas maneras, Ajá. pero somos iguales, porque el pueblo de esos tiempos necesitaba a Dios y el pueblo en estos tiempos también necesita de Dios. Ok, muy bien. Bueno, avancemos que se nos va el tiempo. Vamos a hacer otras dos, porque allí donde estamos hay 6 más o menos, pero vamos a hacer, digamos, una más. A ver, leo mi Biblia habitualmente, pero me pregunto si de verdad puede producir un cambio en mi vida. ¿Tú crees que la palabra de Dios puede producir cambios en nuestra vida? Claro, cuando se lee con, digamos, con amor y oración. Ahí sí puede producir un cambio en nuestra vida y si nosotros la leemos para que nos ayude. Porque pues, yo tengo amigas que les gusta leer y todo eso y una vez una de ellas me decía, yo he leído la Biblia 2 veces y no he hecho Es que una nada". cosa es leer, porque uno la puede leer, del normal, así como tú lees un libro cualquiera, pero de ahí a que eso es lo que estamos nosotros entendiendo, lo profundicemos y lo apliquemos es diferente, porque leer es como yo coger este texto y leer y ya, me siento, estoy aprendiendo a leer, eso lo hace cualquier persona, pero es muy diferente cuando estás leyendo y eso que lo que estás leyendo lo estás entendiendo. Sí, cuando yo entiendo y aplico. Por eso Exacto. dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué hace la escritura? Enseña, nos instruye y hacen diferentes cosas que nos ayudan a reforzar más nuestra vida para seguir el camino hacia Dios. Así es verdad. Bueno, allí está para que dialoguen los que descarguen la lección y la tengan con las personas que lo puedan estudiar y sobre sus respuestas. Muy bien, vamos a entrar entonces a Identifícate con la historia. Aquí Edwin es el jefe de esta sección y bien pueda. Gracias, muchas gracias. Deleítanos y explícanos quién fue Josías, por qué la historia de Josías es tan importante como rey y qué hizo. Bueno, Josías es uno de los reyes, digamos, que hizo lo mejor de todo el reinado en Jerusalén y en Israel. O sea, la Biblia dice que desde el principio de su reinado
hasta que terminó, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Hay varias cosas que pasaron en el mandato de Josías. Primero, reinó a los 8 años. Hay mucha gente que dice que en la juventud, que uno empieza su juventud y los jóvenes son más propensos a caer en tentación, Sí, bueno, eso suelen decir. en muchas cosas. Segundo, después de limpiar, digamos así, todo Israel y toda Jerusalén durante 10 años, entonces fue y recaudó una plata y la mandó al templo, donde estaba el arca del Señor, bueno, todos allá. Después de llegar al templo, resulta que el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Se le leyó ante el rey y el rey rasgó su vestido. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento no era la voluntad de Dios. Wow. Entonces rasgó su vestido y ahí mismo hizo algo muy bonito, David. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a consultar a ver qué se podía hacer. O sea, un rey que se preocupa por su vida espiritual, y no solo se preocupa por su vida espiritual, sino que se preocupa por la vida espiritual de otros. Pueblo. Sí. ¿Será que es un buen gobernante o es un mal gobernante? Muy buen gobernante, porque está empezando desde lo que es él, ¿no? Como persona, digamos, yo no puedo ser un buen líder si, como desde la parte que a mí me corresponde del poder que tengo, no lo hago de la mejor manera. Sí. Y vean, miren lo que tuvo este hombre. Limpió la tierra de Jerusalén, sacó de ídolos, hizo esto. O sea, que eliminó un poco de cosas que la gente de Israel, digamos, tenía como idolatría, pero el rey sabía que no le servía y ahorita empezó a implantar algo que sí le servía al pueblo de Israel. Y entonces ahí llegamos a esa conclusión cuando dice en Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla delante de mí, sanaré su tierra y haré otras cosas. Después de los 18 años fue y consultó a una sacerdotisa que había en esos tiempos, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y ella le dijo: bueno, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pero tú, rey, que has escuchado la voz del Señor, no vas a ver nada de eso. O sea que llegó a una conclusión, David, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros no vamos a ver nada malo, sino que Él siempre nos va a proteger. Ok, Edwin, y algo muy importante, muy relevante, Él nos va a proteger incluso cuando estemos en medio de la prueba o en medio de la dificultad, de la tentación, porque hay caminos que nos toca vivir o nos toca pasar, y yo supongo que Josías tuvo muchas pruebas, pero que puso a Dios en primer lugar y eso fue lo que lo ayudó a salir vencedor siempre. Sí. Ok, ya sabemos entonces más o menos cómo es la historia de Josías. Ahora vamos a ver cómo aplicamos eso a nosotros como jóvenes y a los que nos están viendo en este momento. La sección de los sabías, que nos habla sobre un poco más, contextualizando aquellas culturas o a un momento importante de esta época. Los nombres de algunos de los personajes de la lección de esta semana son totalmente diferentes a los que hemos visto durante el trimestre. Safán, por ejemplo, no lo habíamos escuchado, no lo habíamos tratado tanto. De hecho, es un personaje bíblico que puede ser que no lo conozcamos. ¿Quién es? Es el escriba que leyó tan apasionadamente la ley por primera vez en años. Su nombre significa tejón de piedra. Y otro nombre, Akbor, tampoco lo habíamos mencionado mucho. No. Uno de los hombres que buscó la profetisa significa ratón. Bueno, pues no creo que sería como un buen nombre por el significado, ¿cierto? Si eres un ratón, yo esta semana hablaba con una amiga de que a la vez las mujeres ven un ratón y parecen como si hubiera llegado a la Tercera Guerra Mundial. Una cucaracha voladora. Ay, también una cucaracha. Ay. No, es que eso asusta, es una cucaracha que vuela. Otro nombre, Edwin, Akbor, ¿lo habías escuchado antes? Akbor, no. Bueno, dice que uno de los hombres... ese está así. Uno de los hombres que buscó a la profetisa... ese ya lo leí. Ese sí ve. Otro. Hulda, ¿ese qué tal? Hulda, pues ese era el nombre de la profetisa, que fueron y buscaron para que les diera palabra. Significa topo, imagínate. Topo, o sea que ratón y topo. Ratón y topo, eso está como... ¿Tú sabes qué significa tu nombre? Pues dice que, ¿cómo significa? Edwin, que... No sé, yo no me acuerdo, no.
Bueno, ahí le dejo la tarea. Hay que buscar. ¿Por qué tantas personas tienen nombres de animales? Yo creo que te lo preguntabas mientras, bueno, el significado como tal de esto, vamos a ver. Algunos sugieren que el pueblo de Israel estaba demasiado influenciado por las prácticas supersticiosas de los pueblos o de los cultos paganos. Posiblemente sea la razón por la que muchos judíos durante este tiempo de rebelión tenían nombres de animales. Bueno, digamos que el nombre tenía un significado apropiado al animal. Es muy interesante. Mira que en esta sección de los sabías me gusta, me interesa porque aprendemos mucho, ¿cierto? Sí, pero yo creo que si en esos tiempos pues se relacionaba mucho con los animales, ojalá pues me hubieran puesto un nombre en esos tiempos que Águila, significara, ¿no? león, Un tigre. una pantera así, o una cobra, pero bueno, algo que infunda miedo. Ratoncito. Pero un rato, ay, ay, ay. Sí, la verdad, de acuerdo. Ok, Edwin, vamos entonces a explicar la historia para ya puntualizar sobre lo que estamos hablando de Josías. A ver, ¿qué verdades relacionadas con Dios podemos identificar en esta historia de Josías? ¿Qué verdades relacionadas con Dios podemos identificar? Una es su ley. Excelente. Su ley es, digamos, inmutable. Dice Isaías 48, marchítate la flor, séquese la hierba, pero la palabra del Señor dura Permanece para para siempre. siempre. Sus estatutos, sus normas. O sea, Dios nos manda a hacer un poco de cosas, pero porque es bien para nosotros. Entonces, una verdad que no ha cambiado desde la creación de todos los mundos hasta ahora es su ley. Así es. Muy buena respuesta y es lo que nosotros como jóvenes debemos hacer, o cualquier persona, niño, adulto, anciano, es poner en práctica y tener en cuenta que la ley es para nuestro beneficio, ¿sí? Y eso nos vamos a dar dando cuenta a medida de que vayamos actuando. ¿A qué otra historia o acontecimiento de las Escrituras te recuerda este pasaje y por qué? ¿Hay alguno que te llame la atención o te recuerdes? A mí no. ¿A ti? Pues No. hay muchos pasajes que me recuerdan. Creo que pues es algo, un personaje que entregó mucho la vida al Señor. Sí. Después, digamos, de pasar un chasco fue Pablo, llamado Saulo, Pablo, sí. porque fue un hombre que después de que el Señor lo llamó, él dijo, bueno, ¿y qué haré? Y nomás dijo esas palabras, Dios le fue colocando en su vida todo lo que tenía que hacer y lo hizo. A mí me interesa mucho y me llama la atención la vida en su final, cuando ya va a morir Pablo, bastante impresionante lo que él dice, ¿no? Sí, he corrido la batalla. No, he ganado, ¿cómo es que he ganado Sí, la sí. batalla? He corrido y ahora se me prepara corona eterna. O sea, uno tener esa convicción, o sea, debe ser genial, ¿no? No, sí, no, y Pablo, por ejemplo, en Romanos 7 se registra de versos 14 en adelante, dice, bueno, yo hago todo esto, pero hay un pecado que mora en mí. O sea, todos tenemos ese pecado, pero ese pecado no nos aparta de hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de luchar contra eso que nos quiere dominar. Y si nosotros logramos ganar a eso que nos domina, podemos decir, David, como dijo Pablo al final, hemos ganado la batalla. Ahorita nos vamos para el cielo porque nos tienen una corona eterna preparada para nosotros. Así es, y ese debe ser nuestro objetivo. Bueno, al final de la sección de Explícate la historia, ve mirando los puntos de aplícalo en tu vida para ver qué podemos ir tomando. Dice aquí al final entonces de Explícate en la historia, durante casi 100 años del libro de la ley no había sido leído o absolutamente nadie sabía de él. Imagina esta escena y describe algunas de las emociones que crees que experimentaron el rey y el pueblo que escuchaba. ¿Qué hay allí? Hay en esta historia un ejemplo a seguir, una oración que elevar, un pecado que confesar, un desafío que enfrentar, una promesa que reclamar, una verdad que creer o una decisión que tomar. Yo creo que cada una de estas situaciones son importantes desde el punto de vista cuando nosotros nos vamos a enfrentar a tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué ejemplo vamos a seguir? Si el ejemplo de los demás, si el ejemplo del mundo, el ejemplo de Dios, qué oración o qué tipo de ayuda vamos a buscar. Entonces todos estos punticos son muy importantes a la hora de nosotros empezar a retomar. Bueno, David, vamos entonces finalizando con aplícalo en tu vida. ¿Qué miraste allí que podamos tomar en este momento? Bien, la sesión del domingo, David, Sí. dice, cuando Josías inició la reforma, lo hizo con
la limpieza del templo para volver a traer el pueblo a la presencia del Señor. Y entonces nos dice que qué clase de limpieza espiritual puedes hacer esta semana para lograr la presencia del Señor. ¿Qué clase de limpieza espiritual? Bueno, hay algo que quizás nos está ocupando mucho tiempo, hay algo que quizás no estamos haciendo bien. Yo creo que por ahí empieza esa limpieza espiritual, ¿no? Sí, nosotros, como yo ahorita le decía a David que yo he predicado más o menos 5 veces sobre la historia de Josías. Y la última predicación que tuve, la tuve sobre Segunda de Crónicas 33 al 35, que se registra la vida del rey Josías. Y en una parte yo me quedé sorprendido porque desde los 8 años hasta los 18 años limpió la tierra de Jerusalén, o sea, con todo. Si nosotros traemos eso ahorita, digamos la idolatría, a veces que las imágenes, no solo la idolatría en imagen, sino de personas también, no solo de personas, sino de cosas, de objetos que uno tiene. Entonces la idea es limpiar todo lo que nos separa del Señor. Durante esta semana, y no solo esta semana, sino durante toda mi vida. Y limpiando todo eso malo. Que podamos poner eso como hábito, es decir, si empezamos a sacar algo de nuestra vida, yo leía por allí o escuchaba una vez que la repetición constante de un acto inevitablemente nos lleva a la acción, ¿sí? Como que en un pensamiento que tenemos lo vamos construyendo, vamos moldeando y sin ver muchas veces como que, uy, mira, ya cambié esto, pero no fue de la noche a la mañana, sino que fue ese proceso que nos ayudó a hacerlo. Sí. ¿Conoces a alguien que posee grandes cualidades de liderazgo siendo muy joven, Edwin? ¿No? De pronto dentro de la iglesia, pero así que, o sea, de esa magnitud, yo creo que es difícil encontrar a alguien que sea, desde niño tenga esas cualidades que uno vea, uff, ¿cierto? Sí, pues en estos momentos, no. No, yo tampoco la verdad recuerdo eso. Bueno, la sección del jueves, vamos a tratar jueves y viernes para terminar, nos viene hablando entonces lo siguiente, dice acá. Es como nuevamente un reto para realizar. Coloca tu Biblia en medio de tu habitación donde esté visible y no la guardes en toda la semana. Si deliberadamente colocas la palabra de Dios en tu camino, pensarás en leerla más a menudo que si estuviera en un librero, en un cajón. ¿Qué crees que vas a pensar cada vez que pases y la veas? Entonces, digamos que tú colocas la Biblia, vos colocas la Biblia en, no sé, antes de entrar a tu cuarto, donde la puedas ver, ¿sí? Donde tú, cuando vos entres y salgas, pues la ves ahí. Entonces, digamos, uy, la Biblia, me acordé de lo que estudiamos en la lección, puede ser que nos funcione y vamos a tratar de hacerlo, ¿te parece? Sí, no, y es muy importante colocar la Biblia en una parte visible, digamos que nosotros todos los días vayamos allá. Un ejemplo, la gaveta donde uno tiene las medias, los buenos, algo que veamos interior constantemente. Sí, pues ahí nomás uno abre esa gavetica, bueno, encontré la Biblia. Me acuerdo que tengo que hacer esto y esto. Así es. Entonces vamos a ver si podemos cumplir este reto y a ver si nos sirve o nos funciona para poder estudiar más la Biblia. No vayamos a hacer como los que mencionamos ahora, que la colocamos en un lugar y la dejamos ahí siempre. La idea es que sea visible para que también podamos leerla o estudiarla. La sección del viernes, la profetisa le dijo a Josías que ni siquiera un arrepentimiento completo podría detener la calamidad que pronto caería sobre Israel. También se lo dijo que debido a su fidelidad, él no presenciaría la tristeza de ese día. De igual manera, Josías insistió en conducir a Israel a una posición en la que fueran sensibles a la palabra de Dios. Imagínate cómo sería esta historia si ocurriera hoy. Como si podemos imaginar, no sé, un pastor o un líder dentro de nuestra iglesia que tenga esa capacidad o esa conexión con Dios. O también podemos ser nosotros o ustedes esas personas que podamos llevar esa bandera. ¿Tú qué piensas, Edwin, para finalizar? Sí, yo le menciono a David que hay un pastor me gusta mucho escucharlo porque se le ve esa consagración ya al pastor Roberto Herrera. Pues la temática de él es la iglesia, porque él es el departamental de mayordomía. Entonces, me gusta mucho escuchar a este señor porque, o sea, no tiene que improvisar, sino que todo le va fluyendo y le fluye. Entonces, digamos, una característica así de personas que
en estos momentos le dicen a uno esto, esto y esto, entonces es muy bueno. En la iglesia, no solo en la iglesia, hay predicadores. Recordemos que todo predicador saca una porción de la Biblia y una porción del espíritu de profecía para compartirnos. Y en esas dos porciones nos dan, digamos, una manera de vivir mejor y de poder acercarnos más a Dios. Así es. Muy bien, entonces que podamos ver que sí es posible primero hacer las cosas con rectitud ante los ojos de Dios, sí es posible que podamos llevar una vida así. Si aparece en la Biblia no es porque ahí está una historia de fantasía, pues que nunca vamos a lograr, o algo idílico, sino que lo podemos hacer y lo podemos lograr como jóvenes, que podamos poner nuestros talentos al servicio de Dios, y eso es lo que nos quiere decir esta lección sobre Josías, un rey que hizo la voluntad de Dios, y nosotros debemos seguir el ejemplo, no para agradar a los demás, sino no para que los demás nos digan, uy, miran a Edwin como canta, como predica, como da estudios bíblicos, sino que vean a Dios por medio de nosotros. Sí, eso es lo primordial, que Dios maneje nuestra vida, así como Josías tomó la decisión de que Dios manejara su vida, y trató de que Israel hiciera lo mismo, se dejara manejar por Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No que la gente se deje manejar por los otros, porque nosotros le vamos a influenciar cosas malas, sino que se deje manejar por Dios. Así es. ¿Te vas a dejar manejar, dirigir o manejar por Dios? ¿Nos vamos a dejar hacer esa voluntad de Dios en nosotros? Somos quienes tomamos esa decisión al final de todo. Dios no nos va a obligar. Entonces, ojalá lo podamos hacer. Dios les bendiga y que tengan siempre, cada día, la posibilidad y la bendición de estar con Dios.